Hoy, una hermana que emprendió un ayuno seco en busca de comunión con Dios compartió una experiencia poderosa. Durante este viaje espiritual, tuvo una visión profunda y sintió una advertencia seria sobre un producto demoníaco y peligroso que pronto circulará en el mercado. Esta revelación tiene implicaciones críticas, por lo que te animo a leer hasta el final para comprender plenamente el peso de esta experiencia. Mi nombre es Rachel y tuve este encuentro el 27 de octubre, mientras estaba en medio de un ayuno de 10 días. Al embarcarme en este compromiso espiritual, sentí un llamado profundo e inquebrantable desde adentro, un llamado que se hizo más fuerte y más urgente con cada día que pasaba. No se trataba simplemente de un acto de dejar de comer, era una invitación a enfrentar las partes ocultas de mi alma, a desenterrar las sombras que había permitido que persistieran y a buscar a Dios de una manera en la que nunca antes me había atrevido. La decisión de comenzar este ayuno no fue fácil y generó inquietudes en mi familia. Mi madre, en particular, se preocupaba por mi salud y se preguntaba si yo podría asumir tal desafío. Sin embargo, la tranquilicé lo mejor que pude, diciéndole, siento que Dios me está llamando a algo más profundo, a un lugar de arrepentimiento y renovación. Es un viaje que me siento obligada a emprender. En los días previos al ayuno, durante los momentos de oración silenciosa, sentí una urgencia abrumadora en mi espíritu, como si me estuvieran atrayendo hacia algo mucho más grande que yo, algo que necesitaba entender y enfrentar. Podía sentir que había capas dentro de mí, partes de mi alma que no había entregado por completo. En esos momentos, era como si el Espíritu susurrara a mi corazón, instándome a dejar de lado todas las distracciones y concentrarme por completo en la presencia de Dios. Entonces, me preparé lo mejor que pude, reuniendo solo lo esencial, agua, mantas y mi Biblia, lista para encontrarme con Dios con un corazón abierto. Mientras exponía mis intenciones ante Dios, oré fervientemente, Señor, revélame lo que en mí necesita ser purificado. Muéstrame dónde he fallado, para que pueda estar completa en tu presencia. El primer día de ayuno me trajo consigo hambre física y una sorprendente profundidad de hambre espiritual, esta última mucho más fuerte de lo que había previsto. Al tercer día, empecé a notar una quietud inusual, una quietud en mi espíritu que parecía casi espeluznante. Era como si Dios me estuviera preparando, creando un espacio sagrado y vacío dentro de mi alma donde pronto encontraría verdades que había enterrado profundamente. Cada noche, pasaba tiempo sola, sentada en silencio y sintiendo la presencia de Dios a mi alrededor como un peso reconfortante. Podía sentir que algo profundo me esperaba, algo que todavía no podía definir ni comprender del todo. En la cuarta noche de ayuno, todo a mi alrededor empezó a desdibujarse y sentí que me alejaba de mi cuerpo, hundiéndome en un silencio extraño y pesado. Una sensación de desconexión me invadió y, aunque traté de mantener mi mente alerta y consciente, sentí que me resbalaba, que perdía el control del mundo de la vigilia. Pronto, me encontré envuelta en una oscuridad tan espesa que parecía borrar todo lo que me rodeaba como si el mundo mismo hubiera desaparecido. Estaba en un espacio entre mundos, donde podía sentir vagamente la habitación que me rodeaba, pero no tenía control sobre mi cuerpo, no podía moverme ni responder. En esa oscuridad, escuché la voz de mi madre, su tono lleno de preocupación y miedo, resonando como si me estuviera llamando desde una gran distancia. Aunque mis labios no podían responder, sentí el calor de sus manos en mi frente, frías y tiernas, mientras me secaba la frente y susurraba suavemente oraciones, suplicándome que regresara. Su toque y sus palabras me anclaron en esa quietud de otro mundo, recordándome que aunque no podía hablar ni moverme, no estaba sola. Entonces, como si estuviera observando desde la distancia, presencié una escena surrealista que se desarrollaba ante mí. Mi familia se había reunido alrededor de mi cuerpo inmóvil, sus rostros marcados por el miedo y la tristeza, creyendo que tal vez me habían perdido. Mi madre, luchando por contener las lágrimas, se movió con manos suaves y cuidadosas, casi como si sintiera que mi espíritu estaba cerca, aunque no podía estar segura. Vi a mi padre de pie junto a ella, con su mano apoyada en su hombro, intentando ser su ancla en ese momento, aunque la preocupación en sus ojos era inconfundible.
En medio de esta escena de dolor e incertidumbre, una luz suave comenzó a abrirse paso a través de la oscuridad circundante y apareció una figura a mi lado, un ángel, alto y tranquilo, que irradiaba una presencia calmada y firme. Sus ojos estaban fijos en mí, su mirada imbuida de una tranquila seguridad que parecía decir, ella no está perdida. Sentí que estaba allí como mi guardián silencioso, velando por mí con una protección inquebrantable, asegurándose de que ningún daño pudiera alcanzarme mientras permaneciera en ese estado vulnerable. A medida que me alejaba más de mi forma física, fui atraída hacia una vasta extensión ingrávida, un vacío infinito que me envolvió. De repente, me di cuenta de que había figuras a mi alrededor, seres con formas retorcidas y antinaturales y ojos que brillaban con una inteligencia que parecía antigua e inquietante. Su presencia me llenó de un terror primario, un miedo penetrante que golpeó el núcleo mismo de mi espíritu, casi como una fuerza tangible que me presionaba. Estas entidades no se parecían a nada que hubiera concebido jamás, eran imponentes y esqueléticas, sus formas estaban envueltas en sombras. Sus rostros se movieron como el humo, revelando rasgos afilados y distorsionados que parecían parpadear dentro y fuera de foco. Incapaz de resistir, sentí que me atraían hacia ellos, mi espíritu se impulsaba hacia adelante mientras formaban una procesión siniestra a mi alrededor, encerrándome dentro de sus siniestras filas. Nos movimos como uno solo, y las criaturas me guiaron hacia adelante, cada paso nos acercaba a un conjunto siniestro de puertas. Uno de los seres emitió un sonido gutural y escalofriante, y las puertas se abrieron lentamente, revelando un interior oscuro alineado con filas interminables de celdas sombrías. Este lugar parecía la encarnación misma de una prisión infernal, una fortaleza satánica de la carne, impregnada de una abrumadora sensación de desesperanza. Era como si las paredes mismas estuvieran forjadas a partir de la angustia y el arrepentimiento más profundos, exudando una atmósfera densa de desesperación. Dentro, figuras sombrías se movían en la penumbra, personas que estaban atadas y encadenadas, sus rostros grabados con las marcas inquietantes del sufrimiento y la pena. Aunque sus cuerpos parecían intactos, estaba claro que sus espíritus estaban prisioneros, encadenados por cadenas que emitían un brillo tenue e inquietante. Esas cadenas no estaban hechas de metal, sino que estaban forjadas con los mismos pecados que los tenían cautivos, mentiras, ira, lujuria y adicción, cada uno de ellos un peso que les impedía escapar de verdad. A medida que me movía de celda en celda, fui testigo de las almas atrapadas en su interior. Cada persona estaba atada por cadenas de formas variadas, algunas delgadas y frágiles, pero inflexibles en su agarre, mientras que otras eran enormes y opresivas, y anclaban a sus víctimas con una pesadez insoportable. Cada cadena representaba un pecado diferente, un tormento único que mantenía a su prisionero en las garras de la desesperación. Estaba claro que no había dos almas iguales, pero cada una estaba marcada por una carga distinta, sus demonios personales se manifestaban en las cadenas que las ataban. Mi corazón se encogió de dolor cuando me encontré con un rostro familiar, el diácono de mi iglesia. Me fue revelado que su pecado era de ira, una furia hirviente enterrada bajo una apariencia de bondad y liderazgo que también lucía en el mundo exterior. Su fachada había sido muy convincente, pero aquí, en este lugar oscuro, la verdad quedó al descubierto. En otra celda, reconocí a una joven que una vez había asistido a nuestro estudio bíblico, su espíritu brillante una vez fue una fuente de alegría para todos los que la conocían. Sin embargo, en este lugar, ella estaba irreconocible, encorvada por el dolor, su cuerpo y alma atados por cadenas que ella misma había creado. Vi la angustia en sus ojos y, a través de sus lágrimas, supe que había luchado durante mucho tiempo con el tormento de la lujuria y la fornicación, atrapada en un ciclo implacable de vergüenza y arrepentimiento que la había consumido lentamente de adentro hacia afuera. La visión de esas almas prisioneras de semejante tormento me destrozó el corazón. Eran rostros familiares, personas que una vez habían caminado a mi lado con fe, compartiendo momentos de devoción y oración. Sin embargo, allí estaban, cada una atada y destrozada por los pecados que silenciosamente habían echado raíces en sus vidas. El peso del dolor me oprimía con fuerza, porque no podía escapar de la profunda sensación de angustia que cada persona llevaba dentro de sí.
Era como si las mismas cadenas que las sujetaban fueran un testimonio tácito de años de luchas no confesadas, cargas que habían ocultado al mundo, demasiado asustadas o demasiado avergonzadas para liberarse. Cada alma, cada individuo, parecía atrapado en un ciclo sin fin, incapaz de liberarse de los pecados que los habían atrapado, y podía sentir sus gritos silenciosos resonando en mi propio espíritu. Y entonces, en un instante, fui arrancada de esa prisión de la carne, transportada a un reino aún más desolado y sofocante. La oscuridad allí era espesa, casi tangible, devorando toda luz y esperanza. Sin embargo, en medio de ese vacío abrumador, sucedió algo extraordinario. Una calidez, suave y pura, comenzó a envolverme, una luz tan brillante, tan serena, que parecía atravesar la oscuridad que me consumía con una gracia sin esfuerzo. Mi corazón se aceleró cuando la luz se hizo más brillante, expandiéndose hacia afuera como el amanecer que irrumpe en la noche. Iluminó cada rincón de la prisión, ahuyentando las sombras de una manera que nada más podría. Y desde el centro mismo de ese resplandor radiante, apareció él, Jesús. Envuelto en pureza divina, se alzaba como la encarnación de todo lo que era bueno y sagrado. Su presencia era como un bálsamo calmante, que sanaba heridas que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía. Su rostro irradiaba una compasión tan profunda que parecía trascender el tiempo mismo. Y en sus ojos, vi un amor tan profundo, tan abarcador, que me abrumó por completo. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me di cuenta, él había venido a mí, a este lugar de oscuridad y desesperación, para ofrecer consuelo donde parecía imposible. Su mirada se cruzó con la mía con una comprensión tan profunda que en ese momento, cada duda, cada miedo, cada pena que había conocido comenzó a desvanecerse. Sin decir una palabra, me extendió su mano y cuando la estreché, una paz como ninguna otra que hubiera experimentado jamás inundó mi ser. Fue una paz que calmó mi alma de una manera que las palabras nunca podrían describir, una paz que borró toda inquietud. Y entonces, en ese profundo silencio, habló. Su voz era suave pero poderosa, gentil pero llena de una autoridad innegable. Resonó con una verdad profunda y una sabiduría eterna que llegó hasta lo más profundo de mi ser. Sus palabras no solo fueron escuchadas, sino que fueron sentidas, transformándome de maneras que nunca podría haber imaginado. Me reveló la profunda verdad detrás de las prisiones que había presenciado. No eran simplemente lugares de castigo o tormento, eran el resultado directo del pecado que no se había abordado, de heridas que se habían alimentado en lugar de sanar. Eran las consecuencias de la amargura, la ira y el odio no resueltos, emociones que habían echado raíces en lo profundo de los corazones de los prisioneros allí. Se hizo evidente que las almas que había visto en las celdas no habían sido arrojadas a la desesperación por alguna fuerza externa o poder maligno. No, se habían colocado allí, voluntariamente, aferrándose a su dolor y resentimiento. Habían permitido que estos sentimientos las moldearan y las definieran, aferrándose a la falta de perdón y a la autocompasión en lugar de recurrir a él, el único que podía ofrecer verdadera sanación y liberación. Cuanto más me revelaba, más clara se volvía la verdad. La oscuridad que rodeaba a estas almas no era un castigo enviado por Dios, sino un reflejo del pecado no resuelto dentro de sus corazones. Las decisiones que habían tomado, aferrarse a la ira, alimentar viejas heridas, en lugar de aceptar el perdón y la misericordia, eran lo que había construido sus cárceles. Cada pensamiento amargo, cada cicatriz sin sanar, había forjado otra celda, otra cadena, alejándolas más de su luz y amor. Ellos, sin saberlo, habían construido su propia prisión, una prisión del corazón, y cada día que pasaba, les resultaba más difícil liberarse. En ese momento, una profunda comprensión me invadió y me di cuenta del verdadero alcance de su sacrificio. No había venido solo por los pecados del mundo, sino también por las prisiones internas que construimos para nosotros mismos, las que están hechas de heridas no perdonadas, heridas no curadas y enojos no abordados. Él me mostró que el camino hacia la libertad era simple en su esencia, aunque no siempre fácil de recorrer: soltar, perdonar y abrir el corazón a su luz y toque sanador.
Se volvió muy claro que el pecado no era solo una acción o una serie de malas acciones, era una condición del corazón, un estado del ser que podía consumir lentamente el alma si se le permitía supurar sin control. Pero incluso cuando él reveló esto, también hizo saber que su amor era mucho mayor que cualquier pecado, y su perdón era lo suficientemente poderoso como para romper todas las cadenas que nos ata. Lo único que se necesitaba, susurró, era un corazón dispuesto a rendirse, a dejar ir la oscuridad y a recibir su gracia ilimitada. Fue en ese momento que comprendí que su amor no era solo una manera de limpiarnos del pecado, era la llave para abrir las puertas de la prisión tras la que nos habíamos encerrado. Y todo lo que necesitábamos hacer era extender la mano, permitirnos ser sanados y confiar en la libertad que él tan generosamente ofrecía. A medida que la presencia de Jesús comenzó a desvanecerse, también lo hicieron el calor y la luz que él había traído a ese lugar. Lentamente, el brillo retrocedió y las sombras que una vez habían sido dispersadas por su resplandor volvieron a entrar, apretando su control a mi alrededor. El aire se volvió denso una vez más, sofocándome con una pesadez opresiva, y descendió un silencio inquietante. Era como si algo siniestro hubiera estado esperando su momento para atacar, acechando a que la luz se retirara para poder recuperar su control. Y entonces, comenzó el tormento. De la oscuridad surgieron unas figuras oscuras, espíritus cuyos ojos estaban vacíos y sin vida, sus rostros deformados en expresiones de pura malicia. Se acercaron y sus susurros surgieron de las sombras. Sus voces eran suaves, casi un siseo, pero cargadas de veneno y rencor. Con cada palabra que pronunciaban, buscaban socavarme, debilitar mi determinación y poner en duda la increíble presencia de Jesús que acababa de sentir. Se burlaban de mí, intentando hacerme cuestionar la verdad de lo que había experimentado, hacerme dudar de mi fe y de la promesa de su amor. Cada burla susurrada era como un golpe que intentaba derribarme, destrozar la creencia de la que había estado tan segura. Pero entonces, una presencia mucho más oscura se reveló, una figura imponente envuelta completamente en sombras. Su sola presencia irradiaba un poder innegable, uno que estaba impregnado de malevolencia. Era como si la habitación misma retrocediera ante su energía. En ese momento, comprendí exactamente quién era, Moloch, la antigua y malvada fuerza de la oscuridad y la destrucción. Su mirada me atravesó como una espada, afilada e implacable, como si pudiera ver directamente en las partes más profundas de mi alma. Sentí como si sus ojos pudieran leer cada uno de mis miedos, cada duda, cada rincón oculto de mi ser. En sus manos, sostenía pequeños frascos oscuros. El líquido dentro de ellos era espeso y rojo, y podía sentir la energía oscura que emanaba de ellos, una presencia tan vil que parecía filtrarse en el aire que me rodeaba. La visión de esos frascos envió un escalofrío por mi columna vertebral, porque sabía que lo que fuera que contenían estaba diseñado para corromper, envenenar el espíritu y atar el alma en la oscuridad. El aire parecía latir con un poder profano, y en ese momento, me di cuenta de la verdadera naturaleza de la batalla que estaba enfrentando. No eran solo los susurros de la duda y el miedo, eran las mismas fuerzas del mal, usando todos los medios a su disposición para alejarme de la luz. Moloch levantó uno de los frascos, alzándolo hacia la luz tenue como si lo ofreciera para una inspección cuidadosa. Sus acciones fueron deliberadas, llenas de un aire de oscura satisfacción. Me reveló la naturaleza de estos frascos, contenían plagas, maldiciones que habían sido elaboradas con una precisión escalofriante e intención malévola. Cada frasco contenía una enfermedad, pero no una de este mundo. No eran aflicciones comunes, eran sobrenaturales, su poder estaba mucho más allá de la comprensión de la humanidad. Dejó en claro que las enfermedades dentro de estos frascos estaban diseñadas para ser armas, herramientas de sufrimiento inimaginable, mucho peor que cualquier cosa que la humanidad haya encontrado jamás. La escala de dolor y destrucción que traerían estaba más allá de la comprensión, una pesadilla que tocaría cada rincón de la existencia. Había un orgullo inconfundible en la voz de Moloch mientras hablaba, un orgullo nacido del sufrimiento que estas plagas desatarían. Sus ojos brillaban con una satisfacción sádica,
como si disfrutara del horror y el terror que seguirían a la estela de sus creaciones. Explicó que estas enfermedades no eran simplemente aflicciones físicas, eran armas de destrucción espiritual. Creadas con malicia, no solo estaban diseñadas para causar un dolor corporal insoportable, sino para despojar del espíritu a quienes las afligían. Dejó en claro que estas plagas no solo tenían que ver con enfermedades, sino que estaban diseñadas para atacar el alma misma, para quebrantar espiritualmente a las personas de maneras mucho peores que cualquier enfermedad mortal. A diferencia de todo lo que la humanidad había enfrentado antes, estas enfermedades no podían curarse por medios terrenales. Eran un juicio sobre aquellos que vivían en desafío, sin darse cuenta de las fuerzas espirituales que conspiraban contra ellos. Moloch se deleitaba con mi creciente horror, saboreando el miedo que sus revelaciones provocaban. Continuó explicando que esas plagas habían nacido en los laboratorios más oscuros de su reino, creadas con un propósito singular y destructivo. Eran armas, instrumentos de castigo precisos y mortales, diseñados no solo para devastar el cuerpo sino para aplastar el alma. Esas plagas, afirmaba, eran el castigo de la humanidad por su orgullo y rebelión contra el orden divino. Hablaba de ellas como si fueran una respuesta justa a la arrogancia de la humanidad, como si la humanidad se hubiera ganado de alguna manera ese destino. Sus palabras resonaban con una terrible verdad. Moloch me dijo que esas plagas traerían sufrimiento a una escala mucho mayor que todo lo que la humanidad había conocido antes. Las comparó con la devastación del SIDA, un azote moderno que ya se había extendido por todo el mundo, pero enfatizó que estas nuevas plagas superarían incluso eso en su alcance e intensidad. Sin embargo, no eran simplemente enfermedades del cuerpo, estaban diseñadas para atacar el corazón mismo de la falsa sensación de seguridad de la humanidad. Destruirían la ilusión de control a la que se aferraba la gente, recordándoles su vulnerabilidad, su fragilidad y las fuerzas oscuras que acechaban más allá de su comprensión. Moloch habló con una cruel sensación de triunfo, contando cómo la humanidad, en su arrogancia, había llegado a creerse intocable. La gente había depositado su fe en la tecnología, en la medicina y en su propio conocimiento acumulado, convencida de que estos los protegerían de fuerzas espirituales mucho más allá de su comprensión. Pero Moloch me reveló la amarga verdad, estaban gravemente equivocados. En su obsesión por el poder mundano, la humanidad había descuidado el alma, su verdadera defensa contra esa oscuridad, y era precisamente ese descuido lo que los dejaría vulnerables. Las plagas que había desatado explotarían esa debilidad, destrozando la falsa sensación de seguridad de la humanidad. Esas enfermedades derribarían los muros del orgullo, expondrían la fragilidad de la condición humana y obligarían a la gente a enfrentarse a las consecuencias destructivas de sus pecados. Con una sonrisa torcida, levantó otro frasco, este más oscuro, más amenazador que el primero. La visión me llenó de un terror profundo y sofocante, como si el aire a mi alrededor se espesara con el peso de una fatalidad inminente. Mientras lo sostenía en alto, una visión estalló ante mis ojos. Vi una plaga que arrasaba ciudades enteras, una fuerza implacable de muerte y destrucción. La enfermedad se propagó a una velocidad aterradora, sus síntomas eran salvajes e inflexibles. Vi los rostros de los afligidos, con los ojos muy abiertos por el miedo y la desesperación, luchando contra un enemigo que no podían comprender ni del que podían escapar. Las familias estaban destrozadas, las comunidades yacían en ruinas y una sensación palpable de desesperanza llenaba el aire. No había refugio, ningún santuario frente al caos, solo el peso sofocante de la desesperación que parecía flotar como una nube oscura sobre el mundo. El miedo en la visión era sofocante, un silencio tan ensordecedor que parecía que toda la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Superado por el horror de lo que había visto, el terror y el dolor crecieron dentro de mí, y ya no podía permanecer en silencio. Temblando, pregunté, con la voz apenas en un susurro, si no había esperanza, si no había forma de que la humanidad escapara de la destrucción que se avecinaba. Por un momento, la sonrisa torcida de Moloch vaciló, y pude ver un destello de irritación en sus ojos, como si mi pregunta hubiera tocado una fibra sensible. Respondió con un tono frío y calculador,
revelando que para aquellos que se negaran a arrepentirse, aquellos que permanecieran firmes en su rebelión y pecado, no habría esperanza. Habían elegido su camino, y las consecuencias serían inevitables. Pero luego habló en un tono diferente, un ligero cambio en su voz al reconocer que para aquellos que se humillaran, para aquellos que buscaran la luz y se alejaran de sus malos caminos, aún podría haber una oportunidad, una posibilidad fugaz de salvación. Esta, dijo, era la única forma de escapar de los horrores que había puesto en marcha. Las palabras de Moloch, aunque teñidas de burla y desdén, contenían una verdad dura e innegable. Él habló de la oscuridad, pero en ese momento comencé a comprender que todavía había una salida, todavía había un camino para aquellos que estaban dispuestos a alejarse de las sombras. Mientras su presencia parecía disolverse en la oscuridad cada vez mayor, una oleada de claridad atravesó el velo de la desesperación. Recordé las palabras de Jesús desde la prisión de las almas, donde había hablado de libertad y liberación para aquellos que renunciaran a su orgullo y buscaran su perdón. Las plagas de Molo, por devastadoras que fueran, no tenían la última palabra. Todavía había esperanza, todavía había una manera de escapar, todavía había un camino que conducía a la salvación, la paz y la redención, aunque era un camino que no sería fácil de recorrer. Con esa comprensión, mientras Moloch se desvanecía cada vez más en las sombras, me quedé con una profunda sensación de urgencia y esperanza. Su advertencia, escalofriante y oscura, permaneció en mi corazón. Pero el destello de esperanza que quedaba, la promesa de liberación mediante la rendición y el arrepentimiento, era una luz que no podía ignorar. Fue entonces cuando me desperté, y el aroma estéril del ambiente del hospital llenó mis sentidos. Había vuelto, pero el peso de esa experiencia, de la verdad que se me había revelado, estaba lejos de desaparecer. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy comparto esto con ustedes como un recordatorio solemne: el enemigo es implacable. El diablo no está de brazos cruzados, sus planes se extienden a lo largo y ancho, y están diseñados con una precisión diseñada para atrapar y entrampar a los incautos. Su objetivo es desviarnos, distraernos, debilitar nuestra determinación y separarnos de la verdad de Cristo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a estar vigilantes, a permanecer alerta y a vivir conscientes de la batalla espiritual que se desata a nuestro alrededor, incluso cuando no podemos verla. Lamentablemente, muchos cristianos hoy se han vuelto complacientes, adormecidos por una falsa sensación de seguridad ante las distracciones y tentaciones del mundo. Con mucha frecuencia no nos damos cuenta de la oscuridad que lentamente se infiltra y gana terreno en nuestras vidas. Debemos examinar cómo vivimos, cómo pasamos nuestro tiempo e incluso las cosas que permitimos que entren en nuestras vidas. Cada decisión que tomamos importa, cada artículo que compramos, cada hábito que formamos, cada capricho que aceptamos puede acercarnos a Dios o alejarnos aún más. El diablo es sutil, sus tácticas son insidiosas y a menudo pasan desapercibidas. No siempre nos ataca desde afuera, con una fuerza o una agresión manifiestas. La mayoría de las veces, trabaja desde adentro, a través de las cosas que apreciamos, las comodidades que disfrutamos o las distracciones que nos alejan de Dios. Es en estos momentos cuando debemos estar más alerta. No nos dejemos engañar. Las decisiones que tomamos, por pequeñas que parezcan, pueden fortalecer nuestra relación con Dios o erosionarla lentamente. Las artimañas del diablo pueden parecer inofensivas al principio, pero están diseñadas para desviar sutilmente nuestro corazón y nuestra mente de la verdad, llevándonos por caminos que tal vez ni siquiera nos demos cuenta de que estamos recorriendo. Permanezcamos vigilantes, firmes en nuestra fe y siempre conscientes de la batalla espiritual que nos rodea. Solo entonces podremos permanecer en el camino que conduce a la verdadera libertad, a la verdadera paz y a la luz de Cristo. Debemos estar atentos y tener cuidado de no permitir que las tentaciones del mundo, ya sean posesiones materiales, entretenimiento o influencias externas, se conviertan en trampas que nos atrapen. A primera vista, estas cosas pueden parecer inocentes, incluso inofensivas, pero el diablo es astuto. Las usa como herramientas para debilitar nuestra determinación, distorsionar nuestra visión y desviarnos.
Lo que comienza como una pequeña distracción puede convertirse gradualmente en un camino que nos aleje aún más de Dios. Los peligros de los que oímos hablar, ya sean trampas espirituales, enfermedades, distracciones o la lenta erosión de nuestra fe, no son meros conceptos abstractos, son parte de una batalla espiritual muy real y continua que se desata a nuestro alrededor, a menudo sin que nos demos cuenta. El diablo ya está trabajando, colocando sus trampas y esperando cualquier vulnerabilidad que pueda explotar. Sus tácticas no siempre son evidentes, a menudo, se manifiestan de manera sutil, en los medios de comunicación que consumimos, en el materialismo que comienza a llenar nuestros corazones o en los hábitos que formamos sin pensar ni discernir. Cada área de nuestra vida es una oportunidad para que Él trabaje, y depende de nosotros permanecer atentos y discernir. Debemos dar un paso atrás y reflexionar. ¿Consideramos cuidadosamente las cosas que compramos, el entretenimiento que permitimos en nuestros hogares y los hábitos diarios que cultivamos? ¿Nos preguntamos si estas cosas honran a Dios? ¿Nos están acercando a Él o nos están alejando sutilmente de su luz? Amigos, no podemos permitirnos ser complacientes en estos asuntos. La guerra espiritual está sucediendo ahora mismo, a nuestro alrededor. El enemigo no está esperando el momento adecuado para atacar, ya está trabajando en las pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones que tomamos todos los días. Examinémonos a nosotros mismos, a nuestras vidas y a nuestros corazones, y seamos intencionales en cada paso que demos. Gracias por acompañarme en la reflexión de hoy. Si este mensaje te ha tocado, te animo a que le des me gusta y compartas este vídeo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que puedas estar al tanto de todas nuestras últimas experiencias. Que sigas siendo bendecido y fortalecido en tu camino de fe.